La presea Lázaro Cárdenas por haber obtenido el promedio más alto a nivel posgrado en la propia Escuela Superior de Economía de nuestro instituto. Se desempeñó en diversos cargos directivos en el Instituto Tecnológico de Sonora, como son director de Ciencias Sociales y Humanidades, secretario de la Rectoría, director de Planeación Institucional, vicerrector académico y como rector durante la gestión 2003-2011. Fue presidente del Consejo Estatal de Participación Social y Transparencia de los procesos de evaluación y mejoramiento de las instituciones educativas en el estado de Sonora. Es miembro del Consejo Directivo de la Asociación Columbus, que agrupa a 55 universidades de Europa y de América Latina, con sede en París. Ha pronunciado en numerosas conferencias y ha sido panelista en un buen número de ocasiones, tanto en eventos nacionales como internacionales, entre los que se puede mencionar la conferencia Performance Improvement During Economic Downturns, The Power of Ecosystems, IPSI Conference en San Luis, Missouri, en Estados Unidos, en el panel Local Response to Global Crisis, en el foro Higher Education at the Time of Crisis,
organizado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico en Copenhague, en Dinamarca. Ha impartido varios cursos para los niveles de licenciatura y maestría, ha sido coautor de numerosos artículos de divulgación científica y autor del capítulo Contribución de las instituciones de educación superior en la generación de consecuencias sociales positivas, el caso del Instituto Tecnológico de Sonora. Además, es autor también del libro Contribución de las instituciones de educación superior, perdón, ese ya lo señalé. Actualmente es profesor e investigador del Departamento de Contaduría y Finanzas en el Instituto Tecnológico de Sonora y ha sido invitado a participar como ponente en el encuentro sobre el papel de la universidad para favorecer la innovación, el emprendurismo, el empleo y el desarrollo regional, organizado por la OCDE, a celebrarse en septiembre próximo en París, Francia. Muchísimas gracias, Gonzalo. Gonzalo, que además es, diría yo, no solo un excelente, espléndido egresado de esta institución, sino un amigo del Instituto Politécnico Nacional. Siempre nos ha apoyado y nos ha acompañado en distintas actividades, quizá ustedes les recuerden, particularmente en el Congreso de Innovación Educativa y el año pasado en nuestras jornadas sobre ciencia, tecnología y sociedad en la innovación educativa. Gracias de nuevo a ambos por estar aquí. De nuestra parte, les recordamos en nuestras vías de comunicación, particularmente el correo electrónico formaciondirectivos@ipn.mx y la extensión 51604, que aparecerá continuamente en sus pantallas, en el ánimo de que, como siempre, como en otras ocasiones, nos comenten, nos hagan llegar sus propuestas, sus dudas, en fin, todo aquello que sin duda contribuye a fortalecer el propósito que nos trazamos en términos de un trabajo colaborativo, colegiado, en el que todos tenemos parte. Permítanme iniciar, si te parece, Gonzalo, Norma, con, digamos, el cierre del día de ayer de actividades. Mientras compartíamos la cena al cierre del día con Gonzalo y revisando un poco lo que sería la sesión de hoy, él me decía, oye, he visto la publicación de la Gaceta en el instituto y observo que recientemente ha habido o ha aparecido en el escenario de la estructura institucional nuevas instancias, la coordinación institucional del programa de tutorías, bueno, la propia denominación de pasar de centro a Coordinación General de Formación e Innovación Educativa, el campus en Poza Rica, en fin, me dice, y eso, lo que yo miro, me dice, lo que me dice todo eso que aparece en las gacetas es que hay un plan. ¿Por qué me decías eso, maestro? Yo quisiera que fuera un poco el pretexto para arrancar con tu participación. Bueno, a mí me parece, muchas veces nosotros como personas, nosotros como organizaciones, nosotros como países, como mundo mismo, pensamos que tener un plan simplemente significa que lo tienes que tener escrito, que lo tienes que tener plasmado, que lo tienes que tener bien estructurado, que lo tienes que tener bien ordenado, etcétera. Pero no nos damos cuenta de que a veces existen planes, aunque no los tengamos escritos, aunque no los tengamos guardados, porque veamos lo contrario. En ocasiones tenemos planes y no hacemos nada con ellos. Sí, es cierto. Entonces ahí, y eso es algo importante, a mí me queda muy claro, y he seguido de cerca la manera como la propia institución ha ido evolucionando, y eso es algo de lo que yo pretendo comentar a lo largo de las distintas láminas que he presentado respondiendo a las preguntas, es que hay una correspondencia entre lo que va sucediendo en una organización y yo lo que digo es que hay que seguirle la pista a la tecnología y a la innovación. Hay que seguirle la pista, porque la tecnología define un conjunto de variables que están alrededor de lo que tú haces, y eso explica en gran parte el valor. Y entonces, y ese es mi primer planteamiento. Una tecnología, ¿qué supone? Una tecnología supone el conjunto de factores que se organizan en torno a un conocimiento para lograr un propósito, ¿sí? Y yo cuando leo eso digo, aquí hay un conocimiento, aquí hay un propósito y aquí hay recursos que se organizan. A eso respondió mi comentario. Sí, claro que hay un plan, y ese plan se revela desde los modelos educativos y de integración social. Antes de iniciar con tu conferencia, Gonzalo, quisiera pedirte, Norma,
si nos orientas respecto del propósito de este segundo tema, de las actividades que estaremos realizando y bueno, del trabajo en el que tú directamente estás involucrada. Claro que sí. Bueno, buenos días a todos, mucho gusto de estar aquí. Bueno, estamos viendo que están integrándose otros compañeros en otros espacios del país, nos da mucho gusto. Bueno, recordemos que desde la sesión pasada venimos trabajando, venimos tocando el asunto de la planeación, el asunto de la colaboración. Y bueno, este tema ya en esta sesión, en este espacio de trabajo que vamos a tener durante esta semana, que iniciamos realmente desde el día lunes con este tema, vamos a entrar de lleno en el tema de la planeación como un proceso colaborativo. Entonces, en este trabajo tratamos de buscar lo más amigablemente posible, iniciar construyendo distintas estrategias que ustedes van a aterrizar en las herramientas que les presentamos en este material, a partir de lo que tanto trabajaron la sesión pasada como los antecedentes que tuvimos en la reunión de planeación estratégica en marzo de este año. Entonces, con estos elementos, la idea es que se trabaje en equipo, que puedan conjuntar las ideas, los esfuerzos y el trabajo de los otros participantes, de los otros integrantes de su equipo de trabajo, para llegar a acuerdos comunes con relación a lo que son las necesidades específicas de las unidades académicas. Esta primera parte tendrá que ver fundamentalmente con un diagnóstico de la unidad, en los aspectos particulares de la unidad, y que más adelante, con llevar a cabo las siguientes sesiones de trabajo, van a construir un proceso amplio y ordenado que les permita realmente aterrizar en aspectos sustantivos del trabajo de la unidad, que en realidad son quienes pues son el sustento de este plan de desarrollo, que efectivamente no es un secreto bien guardado, sino al contrario, ¿no? Es un documento activo que está en constante desarrollo para alcanzar lo que son las metas institucionales, pero sobre todo llegar a la visión que tiene este instituto, ¿no? Gracias, Norma. Bueno, pues ya estaremos igual, algunos de ustedes incluso ya hicieron el ejercicio del llenado completo de la matriz que arrancamos en el tema A1. Bueno, la idea también es irlo perfeccionando y darle giros, apuntalándolo. Sin más, Gonzalo, yo quisiera pedirte que nos hicieras favor de tu presentación respecto de qué es la planeación como un proceso colaborativo, cómo se concibe, cómo la miras, por favor. Sí, encantado. El primer elemento que a mí me gustaría señalar es que en todo proceso de planeación hay enfoques, ¿sí? Y yo, leyendo sus documentos, estudiando lo que ustedes están planteando, hay un elemento que a mí me parece importante, y es que plantean que si bien la visión es un aspecto que responde a imperativos de política pública, a requerimientos de la propia comunidad, a lo que plantea la ley orgánica, lo que considera en un momento determinado la propia comunidad universitaria, y se plasma de arriba hacia abajo, entonces ustedes han tomado la decisión que la estrategia se defina de abajo hacia arriba, ¿sí? Desde las unidades académicas. Y ese ha sido, y en ese sentido es en el que respondería la primer pregunta. Primero, quedándome claro que lo que ustedes pretenden es hacer una planeación desde las unidades regionales, y mi respuesta va a ir en el sentido de qué requiere aquel que va a llevar a cabo un proceso de planeación, de participación en la planeación estratégica desde las unidades regionales. Y en esa perspectiva están algunos elementos que me gustaría plantear en la propia presentación. Y yo tocaría 4 conceptos que son fundamentales para movernos en esta orientación que tiene que ver con la planeación estratégica y la generación de valor desde las unidades académicas. Y ahí yo diría, el primer aspecto que tenemos que definir es el aspecto de desarrollo. El segundo, el aspecto de transformación.
No es lo mismo transformación y transacción. No es lo mismo. Hay transacciones continuas, pero la transformación es cualitativa. El tercer concepto es el concepto de liderazgo, ¿sí? Y el cuarto concepto es el concepto de estrategia, ¿sí? Entonces, me gustaría que nos moviéramos a la siguiente lámina, por favor. En este planteamiento, yo lo primero que debo de destacar, que no es lo mismo hablar de un sistema que tiene que ver con la economía y la sociedad y la economía agrícola, que otro sistema que tiene que ver con la sociedad y la economía industrial, que otro sistema que tiene que ver con la sociedad y economía del conocimiento. No es lo mismo. Es más, ahorita estudiemos si los países más industrializados son los países más avanzados. No, los países más avanzados se están desindustrializando. Claro, y estudiamos los servicios en Europa, pues, las actividades están saliendo para concentrarse en lo que agrega valor, ¿sí? Y en esa perspectiva es ahí donde tendremos el primer elemento. Por eso es importante la visión, porque es la visión de un sistema que quiero crear, ¿sí? Y entonces, ¿cuáles son las características de ese sistema? Y ahí estoy planteando algunas características de este sistema que tienen que ver con el tiempo, con el espacio y con la masa. Y las derivadas son la velocidad, la interconectividad y lo intangible. Entonces, yo me debo de preocupar por eso, porque eso es lo que ahorita aquellos que están sobresaliendo están generando productos y servicios con esas características, y si yo no los genero, voy a quedar fuera. Voy a quedar fuera, porque estamos en un mercado abierto y competitivo, que esa es una condición. Entonces, y en esa perspectiva, pues tenemos que movernos más rápidamente y hay que enfocarnos en el aprender, en comerciar y en relacionar. Y también, y el último elemento que ahí se plantea es el rol de la educación, ¿sí? Y el rol de la cultura. Adelante con la siguiente lámina, por favor. Entonces, pues, ¿qué requiere el líder? O sea, ser líder no es ser un caudillo, vámonos a la guerra. No. Hoy es distinto, porque hoy tienes que trabajar a través de la gente. Y tienes que partir de que la gente es educada, la gente es culta, y la gente es la que va a producir ese desarrollo. Entonces tú lo vas a invitar, tú vas a crear los ambientes, y en esa perspectiva tú tienes que estar capacitado. Y tienes que moverte primero en sistemas abiertos, hay que entender tu entorno, ¿sí? El segundo elemento, tienes que ver las relaciones humanas, ¿sí? El tercer elemento, no voy a profundizar en lo que dice ahí, voy a dejar el material sí. para que lo lean. En relaciones humanas, en lo que son los procesos internos, y desde ahí generar el objetivo racional, ¿sí? Entonces, la economía es una consecuencia, no es una causa. O sea, que no vamos a desarrollar, no, momento. Primero tienes que saber a dónde vas, segundo tienes que saber con quién vas, tercero tienes que saber con qué cuentas, y luego invitar a la gente a que participe. Adelante con la siguiente lámina. Y así nosotros vemos que la importancia de la tecnología ha cambiado, y estamos diciendo desde la economía industrial, ¿sí?, de 1850 en adelante, a lo que fue del 80 en adelante, a lo que vamos a vivir hoy en día, donde la tecnología cambia ya muy rápidamente en determinadas áreas y en determinados contextos. Y entonces decimos que la tecnología hoy se convierte en un aspecto vital, y la función ya no es una función de tecnología, ya no es una función tecnológica, ya no es una función de innovación, en donde la tecnología cambia. Esa sería mi respuesta. Tu respuesta, y yo creo que más que lanzarte la pregunta era un poco invitar a la reflexión, pero de alguna forma tú lo hacías al inicio. En cada unidad, y oriento hacia allá la cuestión, ¿por qué tendría cada unidad del Instituto Politécnico Nacional que planificar, y cómo se vincula con este nuevo entorno, estos contextos, estos enfoques, como tú señalas? ¿Cómo se vincula desde las unidades? ¿Por qué tendrían que planificar? Bueno, yo creo que no es una cuestión de que uno tenga que hacer las cosas o no tenga que hacer las cosas. Yo creo que es una cuestión de los tiempos, ¿no? Es una cuestión de los tiempos. Y de las convicciones.
tiempos y convicciones, porque hay gente, hay veces que los tiempos te llaman una cosa, pero tú no estás convencido. Entonces claro. entonces Sí. aquí hay una cuestión. Entonces, aquí yo estoy claro de que hay una convicción por parte de la institución, por parte de la administración y por parte de los profesores, de que van a jugar un nuevo rol. Están dispuestos a jugar un nuevo rol. ¿Por qué? Porque esto es a lo que nos llaman los tiempos. Yo vamos planteando lo que pasó en la reunión de la UNESCO recientemente del 2009. ¿Cuál es el rol que se le asigna a las instituciones de educación superior? Vamos a plantearnos qué es lo que está planteando la OCDE en el seminario de ahora del 19, 20, 21 de septiembre. Bueno, ¿cuáles son los temas? ¿Cuáles son los temas de hoy? La universidad hoy día juega un rol trascendental en la vida de la sociedad. No es algo de que, ¿qué está pasando? Veamos a las estadísticas. Yo los invito a que se muevan en la estadística, no de la estadística en donde vemos cuánto es el crecimiento económico, cuál es la creación. No. Movámonos en la estadística de la sociedad. Movamos qué está pasando con la seguridad, qué está pasando con la informalidad, qué está pasando con la pobreza. ¿Cuáles son los aspectos, cuáles son los elementos que de alguna manera se están dando, se están produciendo para lograr eso que nosotros nos estamos planteando? Entonces, por ahí yo plantearía ese reto. Y bueno, me gusta la frase que dices, no es una cuestión de tener que o de ver qué, es que es una exigencia ya de los tiempos actuales. Tú tenías una cuestión. Sí, no, y pensando en este asunto del futuro y del compromiso que tenemos en ese futuro, bueno, me gustaría que comentaras ¿por qué es necesaria una herramienta detallada sobre planeación estratégica? ¿Por qué generar algo muy específico en donde podamos ir planteando hacia dónde vamos y cómo vamos logrando lo que queremos? Bueno, me gustaría que nos fuéramos a la siguiente lámina, por favor. Hablar de por qué es importante esta planeación, por qué lo tenemos que hacer, pues tiene que ver con esta primera pregunta que nos hicimos y que está relacionada con el cambio de la tecnología, el cambio de la economía, lo que fue bueno en un momento en el pasado, que es lo que estoy planteando ahí, no necesariamente es bueno para el futuro. Y en esta perspectiva debemos de considerar que cada unidad tiene su propia naturaleza, cada unidad tiene su propio valor, ¿sí? Y entonces ahí viene el principio de la universidad, ¿sí? ¿Sí? Unidad en la diversidad. Entonces, cada uno deberá descubrir cuál es su valor y sobre la base de su valor identificar su ventaja. Con fundamento en su ventaja, derivar la estrategia y convertir la ventaja comparativa en ventaja competitiva en favor de la sociedad, porque no es la institución, es la sociedad, porque imagínense que se muera la sociedad, ¿qué pasa con la universidad? No, tú eres parte del todo, entonces tú tienes que ver como un todo, y es ahí donde cabe la idea de que para nosotros asegurar que viva la sociedad como institución, debemos junto con ellos participar en la innovación y en el emprendedurismo. La siguiente lámina, por favor. Y en esta perspectiva es importante plantearnos cuál debe ser el rol del líder, cuál es el rol de quien está llevando a cabo ese proceso primero de diseño y luego de implementación de una estrategia. Entonces, lo primero es que debe de considerar que las cosas, él va a hacer que pasen las cosas, no va a dejar que las cosas le pasen. Ese es el primer principio, ¿sí? O sea, yo tengo algo que hacer con respecto a mi futuro. Y es una convicción. Porque si tú no te convences a ti mismo, ¿cómo convences a los demás? El segundo es que yo tengo que crear un entorno. Debo de crear un entorno porque no necesariamente todos comparten lo que yo estoy queriendo. Y si quiero transformar, tengo que saber que en muchas ocasiones voy a ir contra la corriente
o por lo menos no voy a ir en favor de la corriente, porque no estoy haciendo una transacción, estoy haciendo una transformación, ¿sí? El tercer elemento es que debo de generar nuevos productos. ¿Por qué? Porque la gente con mis resultados se va a adscribir a mi propuesta y voy a ganar fuerza hasta que eventualmente un sistema va a ser sustituido por el nuevo sistema porque ofrece algo más y algo mejor, ¿sí? La siguiente característica tiene que ver con la idea de la empresarialidad, del emprendedurismo, de que las cosas tienen que generar resultados y los resultados van a mover al plan y yo tengo que darle seguimiento. Y además, yo sé que hay un tema que viene, que es el tema de la transversalidad. Hay que trabajar por proyectos. O sea, hay que trabajar por proyectos. Y el trabajo por proyectos no es un trabajo más que un trabajo transversal. ¿Por qué? Porque al proyecto el proyecto demanda recursos de las áreas, de los departamentos. Entonces dice, ¿qué recursos demando? Oye, recursos humanos, recursos tecnológicos, entonces lo demando, ¿para qué? Para generar una propuesta, ¿sí? Y sobre esa base moverse hacia adelante. Y por último, el valor agregado y la internacionalización. Si nosotros no tenemos una estrategia de internacionalización, vamos a ser víctimas de la globalización. Gracias, Gonzalo. Por supuesto, hemos diseñado para esta sesión una serie de preguntas previamente acordadas con Norma y con Gonzalo, pero nos faltan las de ustedes. Así que les invitamos a que a través de nuestro correo electrónico, formaciondirectivos@ipn.mx, o de la extensión telefónica 51604, nos hagan llegar sus comentarios, aportaciones, su perspectiva. Y antes de seguir con la lista de preguntas, diría, acordada, quisiera hacerte una muy particular, sobre todo porque has sido muy enfático respecto del papel del líder, y pareciera que hay un líder, uno nada más, y es el que va a dinamizarnos, y es el que va a movernos, pero cuando hablamos de planeación participativa o colaborativa, ¿no se reparte ese liderazgo? Absolutamente. Quizás nos podemos ir a la siguiente lámina porque creo que nos puede ser útil. Entendiendo de que en una organización hay diferentes roles, hay distintos roles, ¿sí? Entonces uno dice, no, es que fíjate que los de allá, pues lo único que hacen es estar vigilando a los de abajo. No, hay naturalezas distintas y cada uno debe de tener su trabajo productivo, debe de medirse por resultados, debe de tener sus proyectos y debe de trabajar para la organización. Pero debemos de entender que cada uno tiene su función y se le debe de medir por eso. ¿Sí? Y en esa perspectiva, la alta dirección tiene una función política que hay que construirla. Y la función política, yo no me estoy refiriendo a mítines y a cosas de... No, me estoy refiriendo a la generación de condiciones que te permitan, desde el ámbito de la normatividad, ofrecer las condiciones que deriven los incentivos para que quien trabaja en la organización pueda recibir recompensas por incorporarse a la estrategia. Tu lámina dice desarrollar mercados. Tú dices debe atender a la política. ¿Pudieras precisarnos? Sí, vamos a poner un ejemplo. Hoy día descubrimos un área de oportunidad en X unidad. X unidad ofreció, ¿sabes qué? Mira, aquí tenemos la capacidad de llevar a cabo este proceso. Entonces llega y dices, bueno, ¿y cómo me pueden ayudar? Porque pues esto, si se queda aquí, pues alguien más se va a llevar esa idea. Entonces, lo que se tiene que hacer es capitalizar. ¿Cómo se puede capitalizar? Entonces la siguiente pregunta es, bueno, ¿y cuál es el alcance? ¿Y qué podemos hacer para ayudarte? ¿Y con quién cómo puedo yo hacer que tú ganes capacidad para que eso que está en pequeño lo hagas grande? Y desde ahí, entonces él va a decir, mira, ¿sabes qué? Yo conozco que en Europa hay fulanito, yo conozco que en Japón hay perenganito, yo conozco que esto y esto tiene que ver con esto, y esto tiene que ver... Entonces el técnico despliega. Entonces al desplegar empiezan a surgir ciertos requerimientos y esas relaciones alguien las tiene que cultivar. A eso me refiero. Gracias, Gonzalo. ¿Norma? Sí, bueno, estás comentándonos varios aspectos importantes, sobre todo que
esta riqueza de las unidades en la diversidad es digamos un aspecto muy importante, ¿no? La diversidad nos puede brindar todas estas oportunidades de ver más allá de lo que significa solamente una cuestión muy particular en cuanto a diagnóstico, en cuanto a saber cuáles son las condiciones en este caso de nuestro país o en este caso de las institucionales específicamente. Entonces, bueno, pues digamos que siguiendo aquí un poquito el orden de nuestras preguntas, yo quisiera nuevamente preguntarte ¿quién debería usar esta herramienta? Las unidades, como comentamos, son muy importantes en este proceso de planeación y las personas lo son aún más. ¿Podrías profundizarnos en claro. en este ¿Me puedes comentario? ayudar con la siguiente lámina, por favor? Tener un mapa es importante. Tener un mapa es importante. Porque el mapa nos ayuda a identificar que cada quien está haciendo su trabajo. Cada quien está haciendo su trabajo. Entonces, yo planteaba la idea de que cada quien tiene un rol, pero a la vez que tiene un rol, cada quien tiene que saber qué está haciendo el otro y de qué manera el otro le está ayudando a él para lograr el propósito, y si existe la manera de comunicarlo. En esa misma medida, la gente va a estar confiada de que efectivamente va a haber alguien que junto con él hace sinergia, y lo que propicia es que su energía, en lugar de verse reducida, se ve multiplicada. ¿Sí? Entonces, por eso, en este contexto vemos el resto de lo que es la planeación estratégica en términos de qué es lo que me propongo y dónde estoy. ¿Sí? A eso le llamamos desempeño. ¿Sí? Luego tenemos la otra parte que tiene que ver con, una vez que yo identifiqué cuáles son retos en términos de la necesidad, que es el requerimiento social, ya viene ahora sí la parte institucional en términos de, bueno, ¿cuál es la estrategia? Porque el primero es el qué es lo que quiero, el segundo es el cómo, ¿sí? ¿Cuáles son las estrategias? Y el tercero son los programas. ¿Cómo le voy a hacer? O sea, derivo mi solución en términos de la estrategia y luego tengo los programas para intervenir y medir si efectivamente está siendo efectivo. ¿Sí? Y luego viene el seguimiento. A la siguiente lámina, por favor. Y entonces, pero a veces pensamos que todo se termina en la planeación. No. Es donde empieza. Es donde empieza. Bueno. Porque la parte de la administración es en donde se produce la mejora y el ajuste. Porque a veces terminamos y dice, nos equivocamos, hay que regresar. Y el desperdicio. Entonces ahí, y en este contexto, ya no tenemos que hacer énfasis solo en la producción, solo en la ejecución. Debe de haber un tiempo para la reflexión, tiempo para la atención, tiempo para muchas cosas. ¿Sí? Esta época nos demanda tiempo para la planeación, para la evaluación, para el financiamiento y para la ejecución. Cuando hablamos de planeación, Gonzalo, grosso modo, y la pregunta muy puntual es, sí, ciertamente hay una convicción, yo creo ya generalizada, de que debe haber una planeación, pero respecto específicamente de la planeación estratégica, ¿cuál sería el enfoque? Bueno, hablar de la planeación estratégica, por lo general, es hablar de movernos al futuro. Y movernos al futuro tiene que ver con identificar específicamente no solamente lo que se requiere o lo que te requiere el mundo contemporáneo, sino proyectar tus valores, lo que tú le quieres ofrecer al mundo. Es decir, la visión es lo que te permite cruzar. Y a veces nosotros consideramos de que simplemente hay que llevar a cabo un ejercicio de planeación, porque el ejercicio de planeación es algo de lo que yo tengo que hacer, porque alguien me lo exige. No, debe de verse como un plan de vida. La siguiente lámina, por favor. En la medida en que nosotros identifiquemos y reflexionemos sobre lo que otros requieren de lo que yo hago,
en esa misma medida entiendo que yo debo ser parte de un grupo. Yo debo de ser parte de un equipo que comparte valores, que comparte creencias y que busca lo mismo que yo. Y que en esa búsqueda de lo mismo que yo, van a empezar a surgir oportunidades. Y para eso sirve para dar testimonio de que existen no solamente oportunidades para satisfacer requerimientos materiales, sino oportunidades para satisfacer requerimientos espirituales que te satisfacen plenamente como persona. Tú hablas de planeación estratégica como un ejercicio hacia el futuro necesario. Mi pregunta sería, ¿y se tiene que estar planeando estratégicamente de manera cotidiana? ¿Basta un primer gran plan como el que tiene el Instituto Politécnico Nacional hacia el 2025 y ahora ya en la idea de construir hacia el 2036? ¿Basta un gran plan de planeación estratégica? ¿Se tiene que estar apuntalando? ¿Qué pasa en lo cotidiano con la planificación? ¿Me puedes dar la siguiente, por favor? Los planes tienen que verse en términos de la sociedad. No, es como si nosotros hiciéramos cuando nosotros hacemos la planeación de nuestra casa, pues no hacemos la planeación para el siguiente año, para los siguientes 5 años. ¿Sí me entiendes? No hacemos hacemos la planeación para un determinado periodo de tiempo, y en ese periodo de tiempo lo que buscamos es ver la manera de que en ese espacio vamos a lograr la satisfacción de ciertos requerimientos que consideramos indispensables para lograr propósitos de vida. Y en esa perspectiva es en donde uno tiene que ver que es parte de un todo y tiene que responder ese todo y tiene que buscar la manera de colaborar con ese todo para que todos logremos al final esa respuesta. Entonces, en concreto, no debemos pensar que la planeación estratégica se hace todos los días. No debemos pensar. Número 2. La planeación estratégica se revisa, se corrige, ¿sí? Se redirecciona, pero no se modifica de raíz, porque si no estás modificando de raíz tus estructuras y estás dando señales equivocadas. Entonces tienes que ser lo suficientemente flexible y si tú dices, es que el mundo cambia muy rápido, haz estructuras más flexibles, haz estructuras más horizontales, haz estructuras más relacionadas con el contexto, haz personas multifuncionales, o sea, te lo está diciendo. Entonces tú lo que estás haciendo es en la misma casa, ¿sí? Cambiar los medios a través de los cuales logras tus propósitos, pero a eso le denominamos táctica, es la planeación táctica, y luego viene la planeación operativa. Ya abundaremos en ello. Yo, antes de darle la palabra a Norma, les reitero nuestra invitación a que nos hagan llegar sus preguntas, comentarios, sus experiencias, cuál es el punto de vista de ustedes cómo hacen esa planificación. Por supuesto, sin duda responderá al propio entorno institucional, a las demandas de un programa operativo anual, en fin, de un plan de mediano plazo, etcétera, pero ¿cuál es la experiencia de ustedes? ¿Por qué no comparten con nosotros a través de nuestro correo electrónico formaciondirectivos@ipn.mx o por la vía telefónica 51-604? Norma, tú tenías también un comentario, una pregunta para Gonzalo. Sí, sobre todo que, bueno, coincido muchísimo en este aspecto de no dejar que las cosas nos pasen, sino hacer que las cosas pasen, ¿no? Esto nos da siempre la posibilidad de decidir y de decidir lo mejor que se pueda. Y también en este otro sentido de que la planeación pues deberíamos de hacerlo como un acto cotidiano, ¿no? Ya interiorizado como el ejemplo que pones de la casa. Y en la medida en que tenemos resultados es en la medida en que se suman más esfuerzos a estos resultados. Pero si bien podemos visualizar una planeación estratégica en una perspectiva de largo plazo, ¿hay que planear la planeación estratégica? Claro, claro. Hay que planear la planeación. Adelante con la siguiente. Cuando nosotros hablamos de la planeación, debemos de partir de cuáles son sus características. Y sus características
tiene que ver con que la planeación debemos verla como algo permanente, que le agrega valor a la organización, es decir, que le agrega valor y que tiene que ver con una reflexión, Por lo tanto, nosotros, la parte importante no es tanto, si ya dijimos, es que no puedes estar planeando estratégicamente todos los días. No, lo que tienes que hacer es revisar el plan estratégico. Revisar el plan estratégico y identificar cuáles de los pilares están funcionando, e identificar cuáles de los pilares no están funcionando y empezar a trabajar en esos aspectos que te van a permitir hacer que la organización responda a los tiempos y a las expectativas. A los tiempos desde fuera y a las expectativas desde dentro para satisfacer su propósito en aras de esa visión. Entonces, y ese es el aspecto que desde mi punto de vista hay que poner énfasis, y es en el que nosotros debemos de buscar la mejor manera de organizarnos para darle tiempo como dicen, a planear el plan. A mí me da mucho gusto que ustedes estén en ese ejercicio ahorita. Es decir, el que ustedes hayan iniciado en el año 2012 a hacer el plan del 2013 es excelente. ¿Por qué? Porque finalmente tú estás planeando lo que sigue y estás operando en lo que hay. Y ese es un ejercicio muy sano. Es un ejercicio a través del cual nosotros estaríamos buscando por un lado, responder a las expectativas, pero por otro lado, crear condiciones para las nuevas expectativas, porque las expectativas de las personas cambian. Hay una pregunta que confieso que se me antoja hacer. Tiene que ver con un texto que recién leí hace un par de semanas de la Complutense de Madrid, de un experto que se pronunciaba respecto de que la planeación estratégica no tiene por qué ser a largo plazo, que esos largos plazos de visiones hacia 20, 25 años empezaban a acotarse, y él decía, debido justo a este gran entorno de cambio que ya no nos deja ver como a 25 años, decía, tenemos que ir acotando los tiempos de esta planeación. ¿Cuál es tu opinión al respecto? No, yo no estaría de acuerdo, o sea, llanamente no estaría de acuerdo, porque es como si yo estuviera sacrificando mi perspectiva de futuro y entonces tuviera la idea de que yo puedo estar cambiando las bases sobre las cuales oriento mis decisiones de largo plazo. La pregunta es, entonces, ¿sacrificaremos las decisiones de largo plazo porque tengo que estar planeando cada vez en periodos de tiempo más cortos? ¿O tendremos que ajustar en el tiempo la idea que tuvimos sobre la perspectiva de largo plazo? Entonces yo creo que en ese sentido tenemos que ser muy claros, que no nos gobierne el cambio, gobernemos al cambio a través de los valores. Gracias, Gonzalo. Hay una primera pregunta que quisiera yo compartir con ustedes del Centro de Investigación en Computación. Dice, ¿cómo conciliar la rigidez de una normatividad institucional con un plan estratégico que demanda flexibilidad? A mí me parece que la norma debe de buscar adaptarse a lo que demanda el plan, cuando el plan fue diseñado en colaboración entre todos los que tienen que ver con el proceso de generación de propuestas de valor, cuando éstas responden a la máxima planteada por la institución, que es la visión, la misión y el lema de la institución. Hablas de un proceso, Gonzalo, y ¿con qué frecuencia entonces debiera llevarse a cabo este proceso de planeación? Este proceso, bueno, aquí estamos hablando de dos cuestiones, ¿no? Estamos diciendo, ¿sabes una cosa? Tú tienes que llevar a cabo el proceso de planeación en su, vamos a decir, en su proceso, unidad básica cada año, en su unidad básica cada año. Sin embargo, la unidad básica tendrá que revisarse periódicamente para poder darle seguimiento. La siguiente pregunta, ¿y cuándo se deberá de revisar la táctica? Y la tercera, ¿y cuándo se deberá revisar la estratégica? Y entonces la respuesta es, depende de los resultados. No hay una respuesta concreta, sino, oye, si te están dando los resultados, ¿por qué vas a modificar el rumbo general de la institución?
¿sí? O porque vas a cambiar la norma de la organización. Oye, no me están dando resultados, cámbiala. Porque estás impidiendo que, o sea, que quien está trabajando para el logro de lo máximo, avance. Norma, una pregunta. Sí, pues no, me gustaría comentar algo con relación a lo que dice. Por eso es tan importante sí saber a dónde vas de largo plazo. Sí saber con toda claridad que no salirte de, es decir, perseverar, alcanzar lo que te has planteado de largo plazo, porque eso te va a permitir decir, si no estoy llegando al objetivo que quiero llegar, ¿cómo resuelvo para poder llegar a lo que necesito? Y ahí está, pues, flexibilizarte, ajustar la norma, ajustar los procesos administrativos, ajustar lo que esté alrededor de esa gran visión o ese gran objetivo, ¿no? Sí, y tengo otra pregunta. Bueno, ya hablábamos un poquito de quiénes son los protagonistas en el proceso de planeación, pero finalmente, como nuestro tema y nuestro interés es el proceso colaborativo, sí me gustaría que hiciéramos un poquito más de énfasis en estos protagonistas, ¿no? De los equipos de trabajo, que es un tema muy importante, ¿no? Ok, la siguiente lámina, por favor. Yo le voy a invitar a salirnos un poquito de la comodidad de lo que pensamos que es nuestro ámbito natural. De repente pensamos que el ámbito natural es la institución. Y yo les voy a invitar a decir, no, en estos tiempos, no. En este tiempo tu ámbito natural es la sociedad. Y tu visión, al menos, debe contemplar la prosperidad, la autosuficiencia y la salud de la comunidad en la que tú habitas. Y por ello te debes de medir. Y tu equipo colaborativo no debe de ser solamente tus compañeros de tu organización. Tu equipo tiene que estar en donde se genera valor. Y la pregunta es, ¿y dónde se genera valor? Fuera de la organización. El valor no se genera dentro de la organización. El valor se genera... Lo más que puedes hacer dentro de la organización es reducir costos. Pero creas valor fuera de la organización. Por lo tanto, una vez que identifiques en dónde puedes aportar, armar tus equipos de trabajo, no importa que seas maestro, no importa el nivel que estás, es independiente. Yo veía ayer las 3 I's que leía yo, Sí. las 3 I's, innovador, investigador y integrador. Veía ahí, pues, ¿y cómo lo puedes hacer? Si no es con una relación con el entorno, con el contexto. Claro que la institución se tiene que preparar para eso, ¿sí? Pero también tiene que colaborar el gobierno, y también tiene que colaborar la empresa, y también tiene que colaborar la sociedad. Tiene que ser un acuerdo, y tiene que ser una visión compartida, y es una visión de la sociedad, compartida por la institución, y la institución en favor de la sociedad. Porque finalmente, ¿qué dice el lema? ¿Sí? La técnica al servicio de la patria. ¿Sí? Entonces, por eso, y esos equipos, y ese es parte del cambio del paradigma. ¿Sí? Ya, ir de adentro hasta afuera. Bueno, una cosa, hay que crear una visión de afuera adentro, y hay que actuar de adentro afuera. La acción es de dentro afuera. El objetivo es de fuera adentro. ¿Sí? Eso está muy, muy interesante. Sí, yo quisiera pedir un poco, para comentar contigo, pedir a producción si nos vuelve a poner esta lámina última, y pedirte a ti, por supuesto, abundar respecto de ella. Si miramos bien, tú acabas de decir, bueno, hay que revisar el entorno para poder actuar de dentro hacia afuera, pero quisiera pedirte de manera muy puntual, tú tienes al centro lo que denominas ecosistemas de innovación, y lo vinculas directamente con clústeres. ¿Qué significa eso? Bueno, y entonces la siguiente pregunta, ¿y cuál es el rol que juega la institución educativa en la construcción de clústeres y en la construcción de ecosistemas de innovación? Nodal, porque es ahí donde se produce el conocimiento. Nodal. Entonces ahí estaría el mero centro, y entonces desde los laboratorios se crean las grandes iniciativas. ¿Sí? ¿Y dónde se ponen en práctica? En la sociedad. Y entonces ahí vienen las famosas competencias. Hablaba con Yolanda sobre, bueno, ¿y dónde bueno, es que es un desempeño, no es un conocimiento. No es un conocimiento, es un desempeño, y el desempeño implica muchas cosas.
no solamente el conocimiento. Si hablamos de conocimiento nunca lo vamos a alcanzar porque está cambiando continuamente. Entonces, hablemos de desempeños. Y el desempeño es medido por un grupo, un conjunto de cursos que le aportan al estudiante a través de una práctica la capacidad para dominar algo, y ese algo lo demuestra. Y demostrándole, pues tú le das tu certificado, tú le dices, sí, él es capaz, y se lo das a la sociedad, y le ahorras mucho a la sociedad, y le ahorras mucho a la institución. Tenemos una pregunta, si me permite, que nos hace Ignacio San Juan. Dice, en la exposición se dice que la planeación se revisa, se corrige y se redirecciona, pero no debe modificarse la raíz. ¿Cómo puede llevarse a cabo esto cuando a nivel nacional se están dando cambios o alternancia de los poderes ejecutivo y legislativo? ¿No creen que finalmente los cambios están dados desde un punto de vista macro a nivel nacional? Todo depende, y volvemos a la parte de los conceptos. Yo puedo pensar que los demás me determinan, o puedo pensar que yo determino mi futuro en función de las condiciones que creo para hacer que lo que yo pienso pueda suceder. Entonces, en esa perspectiva uno tiene que asumir un rol, y ese rol, si dice, bueno, yo como institución estoy dispuesta a ofrecerte los medios para que si tú tienes la capacidad, la iniciativa y te organizas, yo te ofrezco el apoyarte en tu proceso de desarrollo, entonces tú puedes suponer que tienes la posibilidad real de incidir en el futuro y de generar planeación. De otra manera hay que esperar a que se den los cambios. En lo particular, a mí me parece que no porque se va a dar un cambio de gobierno, ello signifique que ese cambio de gobierno tiene necesariamente que ver con la manera como va a operar una organización o el futuro de una región. Gracias, Gonzalo. Hay otra cuestión que tú querías plantear también, Norma. Sí, bueno, en esta época justamente de cambios de todos estos procesos que le preocupan a nuestros participantes, la planeación estratégica, ¿cómo contribuye a la formación de un proyecto institucional? La planeación estratégica, ¿qué te ofrece? La planeación estratégica, al final de cuentas, lo que te ofrece es un marco. Y sobre la base de ese marco, tú vas estableciendo cuáles son los pilares que te pueden ayudar a ti a darle soporte a tu proyecto y establecer los compromisos. Entonces, al final de cuentas, ¿qué es lo que tú estás buscando? Independientemente de la posición en que te encuentres. Independientemente de la posición en que te encuentres, tú lo que estás buscando es identificar hasta dónde yo me puedo comprometer. Y una vez que identifique hasta dónde yo me puedo comprometer, de qué manera voy a participar con otros para lograr satisfacer ese compromiso. Finalmente, lo que uno busca es generar productos que va a ofertar y interesar a alguien para que ese alguien lo apoye. Y eso es parte de la dinámica en lo que nosotros nos estamos involucrando. ¿Qué significa esto? Significa que a nivel internacional, y si nosotros estudiamos qué está pasando a nivel mundial con las universidades, cada vez la sociedad espera más de la universidad, pero no solamente espera más de la universidad, sino le está diciendo a la universidad, tú tienes los medios y debes de generar propuestas y soluciones para ayudarme a mi comunidad a movilizarme hacia el desarrollo. Entonces hay una responsabilidad, y estudiemos qué está pasando en Europa, que estudiemos qué está pasando en Estados Unidos, estudiemos qué está pasando en Asia con las universidades. Gracias, Gonzalo. Y ahora yo quisiera hacerte una pregunta, Norma. Tú decías al principio respecto de este tema en particular, cómo las actividades que se han proyectado nos van a permitir hacer un diagnóstico de nuestra unidad. ¿Cómo se vincula? ¿Qué tiene que ver este diagnóstico con lo que nos ha presentado hasta aquí, Gonzalo? Sí, justamente en esto de entender qué es lo que está requiriendo una sociedad, ¿no? ¿Qué es lo que está requiriendo una sociedad en nuestro entorno? ¿Qué pasa con en dónde estamos ubicados y qué pasa con esta relación que tenemos la institución con esta sociedad que nos rodea?
Entonces, al tener esta posibilidad de conocer más allá de qué es lo que está sucediendo al interior de nuestras unidades, salir a saber qué está sucediendo y tener un contexto más amplio que de alguna manera lo hemos estado refiriendo desde anteriores pues trabajos que se han realizado en el instituto, a partir también de los trabajos de la reunión de gestión institucional y a partir de las acciones que se revisaron en la sesión pasada, creo que podríamos tener un panorama de diagnóstico, a lo mejor no tan exhaustivo como a veces quisiéramos, pero que nos lleva mucho tiempo, pero que sí nos permite sentar algunas bases de lo que necesitamos implementar para ejercer cambios y ejercer acciones en favor de satisfacer de manera más puntual las demandas de nuestra sociedad e inclusive las propias demandas institucionales, ¿no? de lo que significa lo interno, pero sin perder de vista nuestra parte de la relación con la sociedad, de la relación externa con el exterior. De manera pues que será relevante que cada uno de nosotros desde nuestras distintas unidades hagamos esa revisión, atendamos a ese contexto, qué está pasando fuera. Hay una pregunta que tenemos aquí de la Dirección de Cómputo y Comunicaciones de la Coordinación General de Servicios Informáticos. ¿Cuáles son los principales aspectos a considerar en la planeación estratégica con respecto a la globalización? Bien, entendamos qué es la globalización y de ahí identifiquemos cuáles son los principales aspectos que deberán de tomarse en cuenta en términos de planeación estratégica. Número uno, la globalización tiene una serie de implicaciones que se manifiestan vamos a dividir en 5 características esenciales. ¿Cuál pudiera ser la primera característica esencial? La primera característica esencial de la globalización es el avance de las tecnologías de información y comunicación. Entonces, hay un avance muy rápido de las tecnologías de comunicación de tecnologías de información y comunicaciones, y ese avance de las tecnologías de información y comunicaciones empieza a incidir en los mercados. Entonces, hay un segundo elemento, hay una tendencia a abrir los mercados. ¿Cuál es la tercera característica? La tercera característica es que está ganando la batalla la gran corporación. Es decir, quien tiene la tecnología está incidiendo a través de la economía y de las finanzas en los diferentes países. Los gobiernos se están haciendo menos. ¿Cuál es veamos Europa? No nos vayamos muy lejos, veamos qué está pasando en Europa. Y en general, analicemos qué está pasando en todos lados. Entonces, los gobiernos no tienen una facultad rectora para orientar la economía, y entonces están redefiniendo su rol y su papel. Y en esa perspectiva viene el siguiente punto: ¿cuál es el rol de la sociedad, de las instituciones sociales en términos del desarrollo endógeno de la tecnología, si es la tecnología la que te está desplazando y te está ocasionando problemas? Y entonces ahí viene la planeación estratégica. Entonces, la planeación estratégica debe ser una respuesta desde la perspectiva de la internacionalización de la región, porque tú no puedes decir, no, yo voy a poner fronteras y voy a evitar que pase la globalización. Empiezas a poner fronteras y el mercado negro empieza a fluir. Eso no lo vas a ocupar. O sea, y menos ahora con las redes, o sea, olvídate, no va a ser. Entonces, ¿cuál es la respuesta? Valor agregado, innovación, internacionalización. Tu planeación estratégica debe estar fincado en eso. Gracias, y yo aprovecho para saludar a las distintas sedes que nos están siguiendo a través de las redes de videoconferencia. A la pantalla, bueno, podemos observar por ahí a Cicata Altamira, también hemos visto a los colegas de allá de Tijuana, en Citeri, a Civil Oaxaca, y por supuesto los centros de educación continua que se enlazan con nosotros a través de esta red. Nos acompañan también CEPROVI, CIBA, allá en Tlaxcala, CICIMAR, bienvenidos siempre, adelante con sus comentarios, sus aportaciones, UPIXA, UPIBI, está también con nosotros la ESCA Santo Tomás, el CECIT número 6,
y por supuesto las sedes que nos acompañan a través de las redes de internet. Gracias por estar con nosotros, bienvenidos sus comentarios, sus aportaciones a través de los foros, a través de la dirección de correo electrónico que ya conocen, formaciondirectivo@ipn.mx, o la extensión telefónica 51604. Gonzalo, respecto de esta última cuestión, pareciera que una unidad, quizá cualquiera de las que acabo de decir a lo largo de la República, de repente enfrenta esta perspectiva entre lo que llaman global, lo local, lo regional. Incluso en la lámina última que teníamos a la vista, tú hablabas de la cuestión regional. ¿Pudieras abundar en ello respecto de cómo la planificación atiende esas distintas perspectivas, o debiera? Sí, yo quisiera primero ser empáticos, ¿no? Ser empático en el sentido de que yo vengo de una región. Claro, claro. Y a veces las cosas no están con uno. O sea, uno invita a, oye, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, y se vuelve una cosa muy, muy complicada. Entonces, lo que uno tiene que hacer es predicar con el ejemplo. No puede esperar que los demás, simplemente porque uno lo señala, lo sigan. Lo que debe de empezar a hacer es empezar a generar condiciones que te permitan derivar resultados que vas a empezar a mover, y vas a, con tus argumentos, a retar lo establecido, y una vez que retes lo establecido, la propia comunidad va a empezar a moverse en términos de los productos y servicios que más le convienen. Hay que, así como le tenemos que tener fe y confianza al personal, hay que tener fe y confianza a los ciudadanos. Hay que tenerle fe y confianza a aquellos que están alrededor de nosotros, y tenemos que saber que en la medida que les servimos bien, ellos van a estar con nosotros y nos van a hacer crecer. En esa perspectiva, no pensemos que la solución está fuera de nosotros, está en nosotros, y esperemos que si nosotros hacemos una primera propuesta y no nos siguen, olvidemos la propuesta. No, tenemos que hacer que funcione de alguna manera u de otra, ¿sí? De tal forma de que tú eventualmente vas a volver, y no, a lo mejor no vas a volver, la otra parte va a venir contigo cuando empiece a funcionar, y cuando llegue contigo, entonces las condiciones van a ser distintas, y de esa manera los resultados se van a dar, porque no puede haber alguien que progrese sin resultados. Si me permites, había he escuchado un concepto, ¿no?, que dice pensar global y actuar local, ¿no? Y un poco con relación a la pregunta que te hacían hace un momento, de cuál es el panorama, ¿no?, de cuáles son las necesidades que se plantean a nivel global. Y bueno, pues es eso, no perder de vista esas necesidades globales, pero actuar de manera local, actuar de manera que que estés en concordancia con lo que necesita esa región, ese espacio en donde tú incides, en donde tú estás poniendo tu granito de arena, ¿no? Gracias, Norma. Hay otra cuestión que teníamos aquí planteada y que creo que se relaciona con una pregunta que nos envía a la Unidad Politécnica para el Desarrollo y la Competitividad Empresarial. Voy a dar lectura a ambas, si me lo permiten. Aquí teníamos previsto pedirte que nos hablaras sobre cómo se relaciona la planeación con la construcción del proyecto institucional, pero esta unidad nos envía también una pregunta que me parece viene muy a cuento de lo que estamos comentando. Dice, ¿los programas sectoriales como el Plan Nacional de Desarrollo influyen en la planeación estratégica de la institución? Definitivamente, influyen. Y es importante nosotros ganar claridad de que finalmente la agenda que se plantea tiene que ver con la identificación de las oportunidades, y sobre esa base se establece la política pública. Sin embargo, si nosotros empezamos a revisar cuáles son las características de las convocatorias y qué se requiere para atender las convocatorias en términos de propuestas para llevar a cabo iniciativas de mejora, nos vamos a dar cuenta de que hoy ese tipo de propuestas implican la colaboración sistémica de los actores. Es más, los planes empiezan a ser planes, no nada más planes, vamos a decir, de un estado, empiezan a ser planes de regiones, y empiezan a tratar de buscar vocaciones, o sea, veamos lo que hoy día se está planteando. A mí me parece que a nivel nacional hay una evolución, y habrá una evolución,
independientemente de lo que fuere. Habrá una evolución porque los tiempos nos exigen la evolución. Y en esa perspectiva es en donde sí deberá existir consonancia entre la planeación nacional y la planeación institucional, la planeación local y la planeación de las organizaciones. Sí deberá existir esa alineación. La pregunta es, ¿qué tan general es? No puede ser demasiado específica una planeación nacional. No lo es. Y entonces tú tienes que acomodarte a ello y generar propuestas. Y sobre esa base, poco a poco, también la planeación nacional se ajusta. No pensemos que no se va a ajustar. ¿Por qué? Porque también requieren que opere. Imagínense que yo propongo algo y nadie responde a ello. Inmediatamente cambio. Hasta que haya alguien que responda. Y si trae una buena propuesta, pues me sumo. Entonces entendamos la lógica de la lógica de la interacción, la lógica de la colaboración. Entonces, si nosotros hemos de triunfar como país, requerimos hacer equipo. Y a mí me parece que es tan general la planeación nacional que cabe en la planeación de las instituciones. Bien, Norma, si quieres comentar, por favor. Bueno, que los planes los planes nacionales, en este caso el Plan Nacional de Desarrollo, también se construye de abajo hacia arriba, ¿no? Es de acuerdo a cómo se ven los organismos, las instituciones, la propia sociedad, que tiene que subir. O sea, la política es de arriba hacia abajo y de abajo hacia arriba, que esas necesidades tienen que cobijarse en esos planes. Por eso es que necesariamente nos tenemos que ver reflejados, ¿no? Y al vernos reflejados ahí, pues tenemos que actuar en consecuencia con. Así ¿no? es, así es. Me parece muy. Hemos transitado, Gonzalo, Norma, por una revisión, por una serie de comentarios que van articulando lo que tiene que ver desde lo global. El enfoque, tú ponías el caso del ejemplo en tu región. Ahora mismo la pregunta que nos lanza la UPDC nos coloca también en el escenario de lo nacional, con los planes específicos. Pero, ¿qué pasa a nivel unidad? Tú decías al inicio de tu participación, Gonzalo, que tenemos que reconocer cuál es nuestra ventaja competitiva y subirnos en ella para poder hacer una planificación congruente. Pero ¿cómo reconocer esa ventaja? Algo que parece elemental y que a veces, diría yo, está en la punta de nuestra nariz y no lo vemos. ¿Cuáles podrían ser las herramientas para acercarnos a ello? Muy bien, ¿me das la siguiente lámina, por favor? Lo primero que tenemos que hacer es identificar en dónde podemos competir. ¿Dónde podemos competir? O sea, ¿quién va a decidir en dónde? Pues yo voy a decidir. ¿Y cómo voy a decidir? Primero identificar, bueno, quiénes son mis competidores, quiénes participan, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, yo debo de identificar en dónde puedo yo competir, y una vez que yo identifique dónde puedo competir, yo debo de fincar esa competencia en mi fortaleza. Nosotros tuvimos una experiencia muy interesante que quisiera compartir. En el año de 1999, nos dimos a la tarea de iniciar un proceso de planeación estratégica. Y ese proceso de planeación estratégica lo iniciamos a partir de lo que nosotros denominamos las UIES, ¿sí? Las UIES, que son Unidades de Investigación Estratégica. Y entonces dijimos, bueno, ¿y cómo vamos a competir? Era lo mismo. Pues vamos descubriendo cuáles son nuestras fortalezas. Entonces hicimos un cuestionario a todas las áreas, ¿sí? Un cuestionario a todas las áreas. Oye, pues ¿cuáles son? Entonces distribuimos el cuestionario y luego porque no sabíamos cuáles eran. Pues, teníamos muchas cosas que eran muy buenas, pero estaban dispersas. Entonces lo que hicimos fue empezar a juntar y decir, no, pues tenemos tanto. Bueno, ahora, ¿qué podemos hacer con eso? Entonces, definir las fortalezas. ¿Cuáles son nuestras fortalezas? Okay, ya terminé de definir mis fortalezas. Ahora proyectemos las fortalezas a las oportunidades. No busquemos de afuera a ver, sino de dentro descubramos qué es lo que queremos y podemos ofrecer. Y de ahí entonces establecemos el abanico, y el abanico lo establecemos en función de qué es lo que la comunidad requiere y le puede ayudar a salir adelante. Y en esa perspectiva entonces empezamos a hacer equipo, empezamos a invitar a otros a que se sumen a esa fortaleza,
Porque una vez que tengamos la dimensión de la fortaleza, entonces podemos definir el valor del producto que podemos generar. Y sobre esa base, entonces vamos a crear lo que va a ser todo el proceso. Primero va a ser la colaboración externa, con el gobierno, con esto, con la empresa, con la sociedad, entonces yo armo mi cadena externa, y luego yo armo mi logística interna, ¿sí? Y luego habilito a mis recursos, ¿sí? Y luego me hago del financiamiento, y luego implemento el plan. Suena fácil. A propósito, hay aquí una instancia que es el Tecnópoli, que justo, bueno, trabaja con lo que se denomina las empresas tractor, buscando también trabajar abrevando de las investigaciones de nuestros investigadores y poderlas proyectar desde ahí. Tecnópoli lanza una pregunta para ti, Gonzalo, dice, en su punto de vista, ¿el Politécnico tiene que adaptarse a los requerimientos de la sociedad y del mercado con la velocidad que estos demandan, o seguir girando en nuestra lógica normativa de que sean los mercados y la sociedad quienes se adapten a las condiciones del Politécnico? ¿Cuál es tu opinión? Yo creo que aquí ahí viene el concepto de transformación y transacción, o sea, y hay que conciliar, y hay que medir, es decir, nosotros debemos de generar una oferta lo suficientemente atractiva para que los otros estén dispuestos a apoyarnos en nuestro proceso de transformación en aras de crear la nueva normatividad que ampare nuestra acción en el nuevo entorno. ¿Sí? Entonces, de tal manera de que nosotros no queramos exigirle al otro que haga los ajustes mientras nosotros no generamos la propuesta que les atraiga para entrar en una batalla que va a implicar el cambio en la norma. Entonces, a mí me parece que ese es un planteamiento importante. Ahora se está hablando de Tecnópoli. Quiero manejar algo. Por favor. Nosotros también nos metimos en una odisea, crear el parque tecnológico de software. Entonces creamos un parque tecnológico de software allá, en la región, y con la idea de con la visión. ¿Te puedes ir a la siguiente lámina, por favor? Nosotros tuvimos una visión. ¿En qué se basó la visión? Bueno, la visión, nosotros dijimos, mira, es independiente qué es lo que vamos a hacer, porque vamos a hacer lo que tengamos que hacer en aras de lograr lo que queremos lograr. Claro. Entonces, pues no sé qué vamos a hacer, pues vamos a hacer algo, pero lo que sí es que no nos podemos quedar estancados. Entonces, ¿qué pusimos en el eje vertical? ¿Sí? Lo que pusimos en el eje vertical fue lo que es la internacionalización y el valor agregado. ¿Y qué pusimos en el eje horizontal de las X? Bueno, pusimos el tiempo. Y entonces, ¿qué dijimos? Pues tenemos que avanzar en la vinculación, tenemos que avanzar en la incubación y tenemos que avanzar en la reconversión tecnológica y social. Y para ello, pues tenemos que hacer un plan. Entonces, primero hicimos el plan para planear, ¿no? 91-95. Luego, empezamos a trabajar en la cultura. Es que el cambio cultural no es sencillo. El cambio cultural, entonces primero tuvimos que sacrificar los contenidos en términos de áreas de especialización por formación general y decir, ¿sabes qué? Es que nosotros tenemos que ver al individuo como persona, como ciudadano y como profesionista, no solo como profesionista. Y entonces tienes que darle una formación en esa perspectiva. Entonces hicimos nuestra primera reforma curricular. Y esa reforma curricular pues, fue del 95 a el 2002. Y yo les decía que ¿por qué cada 7 años? ¿Por qué 7 años? Ayer comentaba con ustedes, ¿verdad? Sí, ¿Por qué 7 años? Bueno, porque 4 años es lo que dura el muchacho. Bueno, claro, duran más y menos, o sea, pero bueno, en términos, dijimos, 4 años es lo que supone el plan curricular para alguien que lleva todas las materias. Bueno, repito, hay otras carreras en que pudiera ser un poquito más, 4 y medio, 5, pero vamos poniendo tuvimos que asumir una norma. Promedio, claro. Entonces dijimos 4 años. 4 años para que salga, 1 año para que se coloque. 4 años sale, 1 año se coloca, 1 año para evaluar. Y el otro año para planear los recursos. Entonces son 7. Entonces, los 7 no son cabalísticos. Tiene que ver con una lógica. Entonces hicimos la primera reforma
y para formación general. La segunda reforma fue una reforma que tuvo que ver con un modelo por competencias profesionales, pero con enfoque transaccional. Comentábamos con Yolanda hace rato y decía, es que cuando nosotros dijimos, no, es que nos vamos a mover por competencias, pero vamos a imaginar las empresas en que pueden trabajar y cómo pueden hacer, y entonces empezamos a imaginar y dijimos, a ver, no, yo no quiero empresas de aquí, yo quiero empresas que estén siendo exitosas, que tengan mejores prácticas, y me traes, y fueron a entrevistar a Cacá, y allá, y a Monterrey, a Guadalajara, y a México, y a todos lados, y trajeron, ¿por qué? Porque era la selección de organizaciones, no locales, sino nacionales, que tenían incidencia internacional, y que seguramente tenían la capacidad de ser exitosas en el tiempo. Cuando hicimos la revisión, nos empezamos a dar cuenta de que muchas de estas empresas que parecían infalibles, entonces dijimos, no, así no vamos a salir adelante. Y entonces iniciamos la revisión y la formulación de un nuevo modelo curricular que denominamos por competencias profesionales con enfoque transformacional. Pero eso fue un problemón. Porque, oye, entonces, ¿qué vas a hacer? Vas a crear el mercado, vas a crear productos, vas a crear, y es ir contra la corriente. Y entonces ahí nacieron iniciativas como el Parque Tecnológico de Software, la Fábrica de Software Novutec, el Centro Universitario de Desarrollo Comunitario, el CIBA, o sea, iniciativas que tenían que ver con la transformación. Nosotros tenemos una fábrica de software que estuvo un año en el Silicon Valley, y se trajo las mejores prácticas, y hoy, te decía ayer que Novutec está certificada por Carnegie Mellon, el CMMI versión 1.3, ¿sí? Y está ganando muy buenos contratos. Entonces, y está haciendo que los muchachos estén en la práctica, dentro del parque tecnológico, y el parque tecnológico visto como un ambiente en el que la gente que quiere ser exitosa se tiene que establecer, y si no es exitoso se tiene que ir porque la renta es alta. Tengo aquí otro par de preguntas. Una es de Emilio Ortega, de Cicata Legaria. Dice, consideramos que establecer una visión de largo plazo resulta cada vez más difícil, ya que mantener un equilibrio entre la investigación básica y la aplicada representa altos niveles de inversión. En este sentido, los lineamientos y políticas institucionales también deberían de ser flexibles. Bueno, primero voy a compartir otra experiencia. Recientemente estuvimos en una reunión de Columbus en Medellín, y estuvimos, hay un grupo, estuvo el rector de la Universidad de Antioquia, estaba el rector de la Universidad de la Católica del Norte, estaba el rector de la Universidad de Aveiro, de Portugal, y estaba el ex rector de la Universidad de Castilla-La Mancha, discutiendo sobre el futuro de la colaboración de universidades apoyando universidades, que ese es el espíritu de Columbus, que ya Alejandra conoce muy bien porque tuvimos la oportunidad de compartir en algún momento. Y desde ahí me dice miembro del Consejo Directivo. Me parece muy bien. Y precisamente era la pregunta que estaba en medio. No tenemos recursos. ¿Y cuál es la respuesta? Vamos especializando y vamos colaborando unas universidades con otras y vamos haciendo redes. No podemos. Lo que nos exigen hoy día y la capacidad de las transnacionales para penetrar en nuestros países no nos permite trabajar solos. Entonces debemos de cambiar y ajustar la normatividad, sí, pero también ser solidarios y complementar los recursos institucionales con los recursos de otras instituciones, haciendo proyectos comunes en áreas que tienen también un valor común, un valor compartido. Y gracias. Hay otra pregunta, si me permites, Norma, sé que tienes también ahí la reservada, pero Jorge Rivera, a quien le enviamos un saludo, un colega de allá de Siatecama, Chalco, dice, si la evaluación de la validez del plan estratégico se revisa en función de los resultados, ¿cuáles de los siguientes serían, en su opinión, los mejores indicadores en nuestras unidades? Los niveles de reprobación, la eficiencia terminal, el ranking como escuela, desempeño de egresados, ¿algún otro? Muy bien, excelente pregunta, me gusta esta pregunta. Yo recurriría otra vez al paradigma. En lo particular yo he trabajado un paradigma y me parece que el paradigma que ustedes están planteando y el paradigma de la institución de alguna manera tiene que ver con eso. El tipo de planeación es lo que se llama la megaplaneación, es decir, la planeación teniendo como referente a la sociedad. Entonces, hay un modelo que de alguna manera se ajusta para medir esos resultados, y es el OEM,
que es el modelo de elementos organizacionales. Entonces, ese modelo de elementos organizacionales tiene 5 niveles. El primer nivel es el nivel social. El primer nivel es el externo, es el que nosotros denominamos de impacto de la sociedad. El segundo nivel es el nivel de resultados, colocación de egresados. Es decir, el primer nivel es creación de empleo, nivel de vida, pues, etcétera, etcétera. Ese es el tipo de nivel. El segundo nivel es mis resultados, se están colocando cuánto están ganando, ese es el nivel. El tercer nivel es el de los productos, ¿sí? Cuántos egresados estoy teniendo, etcétera, si estoy cumpliendo con esos. El siguiente nivel ya tiene que ver con los procesos, ¿sí? Que tiene que ver con la eficiencia, y luego tiene que ver con los recursos. Entonces nosotros tenemos que tener para los 3 primeros indicadores. ¿Cuáles son los indicadores de progreso? Y sobre la base de los indicadores de progreso, sobre esa base yo debo de hacer la ponderación. Entonces yo debo de decir, ¿qué es lo que a mí más me interesa? ¿Qué sucede si yo tengo un Excel? Salen muchos egresados, pero los egresados no se colocan, y al no colocarse, se están yendo. ¿Qué está pasando con la producción local? Pues por efecto de que se va la fuerza de trabajo, por ese mismo efecto se baja la producción, y al bajarse la producción, pues lógicamente se baja el recurso. Entonces pues yo tengo que tener el nivel más alto como mi referente principal, porque si no todo lo demás cae. Y entonces la pregunta es cómo ordeno lo de abajo para alinearse con lo de arriba, de tal manera que al evaluar efectivamente responda a las expectativas de los distintos niveles. Aquí recupero, si me lo permites, Gonzalo, Norma, la conversación que teníamos anoche justamente, donde a veces los indicadores, bueno, te están sometiendo o contrastando respecto de alguna política educativa en particular, pero eso no te está dando la garantía de que socialmente estemos dando respuesta a la necesidad. Y tú hablabas hace un momento de, ese es nuestro papel en el entorno de una planeación participativa, colaborativa, que mira no solo su hacer de manera interna a lo que nos compete, sino que reconoce en las necesidades de la sociedad, en la formación de ciudadanos, un componente fundamental de esa planeación estratégica. No sé si quieras abundar en ello, vamos a otra pregunta. Sí, solamente este comentario de los indicadores, que también, ahora sí que, como ayer lo tuvimos todo el día, entonces estuvimos platicando ampliamente, y bueno, ayer que comentábamos con relación a esto, esta parte de la espiral, ¿no? De que cuando te revisas cómo vas en tus procesos de planeación, sabes que llegas a un punto, y ese punto, a la hora que lo contrastas con tus indicadores y con los resultados de la sociedad, te permite hacer los cambios que te permiten ir hacia otro punto, el mismo pero más arriba, con mejores condiciones, que mejores características. Entonces eso es también una situación, una condición de poder alcanzar esta perspectiva, esta visión a largo plazo. Gracias, Norma. Hay otra pregunta, Gonzalo, si me permites. Esta es de Flavia Arturo Sánchez Garfias, bueno, es compartida, y el ingeniero Apolinar Francisco Cruz Lázaro, subdirector y director respectivamente de la Escuela Superior de Cómputo. ¿Qué deberá considerar la planeación estratégica en una institución educativa para atender las necesidades de una sociedad del conocimiento? Mi primer percepción es estar convencidos de que efectivamente nosotros vamos a responder a un tipo de sociedad del conocimiento. ¿Por qué hablo de un tipo de sociedad del conocimiento? Porque en la sociedad del conocimiento deberemos de hacer que todo ciudadano tenga la capacidad de participar en las decisiones, en las distintas decisiones que se toman al interior del sistema para responder a sus expectativas. Y es ahí donde las universidades empiezan a diversificar su responsabilidad. Es decir, la responsabilidad en la sociedad del conocimiento no queda en la formación de egresados. Voy a poner otro ejemplo. Me parece bien. Nosotros tenemos un programa de alfabetización tecnológica que está ahorita financiado por Taiwán, y nos depusieron una oficina que se llama la oficina ad hoc, que es de oportunidades digitales para todos.
está dentro de lo que es el APEC, ¿sí? Asia-Pacífico, sí. ¿sí? Que ahorita México está moviéndose en esa dirección, que es, lógicamente, lógicamente. Pero ahí la idea es que el principal cliente es la sociedad, pero cuando nos damos cuenta de la estadística, ¿quiénes son los que van a alfabetizar tecnológicamente? Las personas de más de 50 años. Y tenemos a más de 8,000 gentes atendidas. Entonces, van a hacer sus prácticas, y hay 8 cursos, 8 niveles. Y ese es tu nicho. Sí, entonces van creciendo y ya poco a poco se van normalizando y empiezan a llevar a cabo transacciones por la vía electrónica y van reduciendo, ya no tengo que ir al agua, ya no tengo que ir acá, entonces bajan los costos de la sociedad. Hay otra pregunta que nos hace ahora Silvio Olvera de la Coordinación General de Formación e Innovación Educativa. Dice, la planeación es una inversión. ¿Qué nos diría o qué haríamos para ser asertivos como gestores del cambio? Muy bien, muy buenos términos, excelente. Hablar de una inversión es distinto a hablar de un gasto, y eso me parece importante dejarlo claro. ¿Por qué? Porque a veces uno hace las tareas porque las tiene que hacer. Entonces, yo hago la tarea pues porque la tengo que hacer, pero hablar de una inversión es hablar de un retorno, en un tiempo. Y entonces, eso me parece muy importante. Ahora, ¿qué hay que hacer para ser asertivos, verdad? ¿Qué hay que hacer? O sea, ¿cómo podemos nosotros ser asertivos? Bueno, la manera de ser asertivos tiene que ver con 2 componentes. Un primer componente es el compromiso y otro componente es la responsabilidad. Si nosotros nos comprometemos y cumplimos, vamos a ser asertivos. Pero si no nos comprometemos y no cumplimos, o nos comprometemos y no cumplimos, no vamos a ser asertivos. Porque cuando venga la revisión, oye, dejamos las tareas. ¿Y quién hizo la tarea? No, pues yo no soy, es que yo no tuve tiempo. El que hizo la tarea, pues se queda. Pues, ¿qué voy a hacer todo el trabajo? Y entonces al principio a lo mejor haces todo el trabajo, pero luego, no, pues yo voy a hacer la mía. Entonces, tiene que haber, y en ese caso, el sistema debe ser solidario con quien está llevando a cabo la tarea y con quien está viéndolo como una inversión. La expresión de Gonzalo me hizo recordar, tú dices, bueno, aparece uno, hay una tarea que realizar y bueno, prácticamente nadie la hizo. ¿Y qué ocurre cuando es a la inversa? Hay una tarea y de repente no hicimos la tarea 1, hicimos la tarea 10 y todos participamos y ya está rápido, ya la entregué. ¿Qué ocurre en ese caso? ¿Dónde están los procesos de reflexión, de discusión? Claro, ahí debe de estar, o sea, el mismo grupo, si va a haber la planeación como un ejercicio, hay que hacer un club. Y entonces hay que verlo como un proceso, y hay que crecer en él. Y entonces cuando uno crece en él, no solamente ve la planeación, ve la evaluación y luego le suma el financiamiento y luego le suma el desarrollo. Entonces una vez que tú agotas una etapa y dices, no, yo ya, ahora me voy a la siguiente, y entonces llegas a la innovación, y ahí no termina. Hay otra cuestión ahora de la Escuela Superior de Medicina. Rebeca Cruz dice, si se viera a las universidades como un contrapeso para que las grandes corporaciones no se coman a los gobiernos y las sociedades, ¿existe una visión de planeación estratégica que no esté encaminada a esta dinámica económica, sino a proyectos sociales que precisamente vayan contra la corriente económica actual y que sean más acordes con esta función social de la universidad? Sí, yo creo que hay una preocupación real. Me parece que ahorita nosotros, voy a otro ejemplo, tuvimos la oportunidad, por ejemplo, de ir a la OCDE. Ellos hacen estudios de región, ellos hacen estudios regionales, y en esos estudios regionales lo que hacen es identificar la manera como la universidad está contribuyendo al desarrollo de la sociedad a partir de la generación de tecnología endógena para la generación de productos y servicios de alto valor. Entonces lo que hacen es el estudio y hacen recomendaciones. ¿Para qué? Para que desarrolles las fortalezas internas y crees el ambiente para que la sociedad desde dentro pueda crecer. ¿Por qué? Porque de otra manera se debilitan las naciones.
Se debilitan las naciones, y al debilitarse las naciones, entonces empiezan a crearse otro tipo de problemas. Entonces, en esa perspectiva sí hay otra forma de trabajar, pero implica, pues, el compromiso de muchos actores. No es, o sea, conclusión, no es fácil. Es muy complicado, y porque hay muchos aspectos que están alrededor. Porque además las conclusiones de la OCDE no siempre van a ser muy buenas, como ustedes sabrán. Norma, ¿quisieras abundar en ello? Sí, no, y en esta parte en donde tú estás señalando, ¿no? Todo este conocimiento también es una forma de ser asertivo. Entre mejores elementos tengas para identificar qué es lo que puedes decidir y cuál va a ser el rumbo de la toma de tus decisiones, más asertivo puede ser con relación a esa toma de decisiones, ¿no? Quiero decir, conjuntar todos tus elementos, ir creciendo en círculos concéntricos hacia afuera, ir creciendo en la información, te va a permitir tomar mejores decisiones y te va a permitir, y más bien te va a hacer más responsable y más comprometido, ¿no? Yo creo. Así es, y con esto quiero decir, apuntando en la pregunta que yo misma planteaba, no se trata de llenar formatos. Planeación no significa llenar el formato 1, 2 y 3, sino realmente hacer un acto amplio de revisión de nuestro contexto, del trabajo, de las fortalezas, de las ventajas, como tú ya señalabas. En ese sentido, Gonzalo, por supuesto, el Instituto Politécnico Nacional nace de origen con premisas de contribución al desarrollo social, a la atención a las necesidades sociales, entre otras cuestiones. ¿Cómo llevar esos valores politécnicos? ¿Cómo se traducen en una planeación? ¿Cómo se traducen los valores de una organización, en este caso el Politécnico, cómo se reflejan en la planeación estratégica? Bueno, yo diría, y lo comenté en diferentes momentos, de que afortunadamente el Politécnico, y yo he sido testigo de ello, y de alguna manera he tenido parte de mi espíritu, de alguna manera se ha visto reflejado en ello. Yo me doy cuenta de que todos los elementos que están asociados al compromiso de la institución con la sociedad, ahí están, o sea, los valores ahí están. ¿Cuál es el problema? El problema que veo es que hay que articular, hay que integrar y hay que definir las áreas de valor en las que hay que incidir. Nosotros, y vuelvo a los ejemplos, cuando hicimos nuestra planeación estratégica en esta segunda fase, la fase transformacional, tuvimos que definir ecosistemas de innovación, y tuvimos que definir iniciativas estratégicas, y tuvimos que alinear los programas educativos a las iniciativas estratégicas. ¿Cuáles fueron esos 4 ecosistemas de innovación que nosotros en lo particular, fundamentados en las ventajas comparativas regionales, derivamos? Número 1, biotecnología y agronegocios, de lo cual derivamos 3 iniciativas: Centro de Experimentación y Transferencia de Tecnología, el Centro de Investigación e Innovación Biotecnológica, Agropecuaria y Ambiental, y el Distrito Internacional de Agronegocios, que tenían que ver con 3 etapas, ¿sí? Una etapa básica de la investigación, otra etapa básica de la industrialización y otra etapa de la comercialización. Luego definimos software y logística, y ahí establecimos el CETIDE, el Centro Tecnológico de Integración y Desarrollo Empresarial, la fábrica de software Novutec y el Parque Tecnológico de Software, cada uno con un rol. Y luego establecimos corredores de turismo alternativo y desarrollo sustentable. Y ahí establecimos como punto número 1 la incubadora de empresas, como punto número 2 los corredores de turismo alternativo, y como punto número 3 el Centro Regional de Investigación y Desarrollo del Agua y la Energía. Y luego educación y salud, en donde pusimos vida universitaria, que tenía que ver con todos los estudiantes, el CUDEC, el Centro Universitario para el Desarrollo Comunitario, y por último el PATE, el Parque de Articulación y Transferencia de Tecnología Educativa. Esas fueron las 12 iniciativas en los 4 ecosistemas para avanzar en la visión. En una visión que rescata, por supuesto, los valores, en este caso, del Instituto Tecnológico de Sonora. Bueno, ¿a qué iba? Pues, lo que pasa es que de repente... Sí, no te preocupes, sí. Iba a que lo que hay que hacer en este momento es que esas acciones positivas, fuertes, y lo que les da la imagen a nivel de la comunidad, porque tiene una fuerte imagen de compromiso y responsabilidad, quiero decirlo,
tiene una fuerte imagen. A veces de repente estamos aquí y nosotros decimos, no, es que no. No, desde fuera les digo, su imagen es muy fuerte. Sí, hay que capitalizarla. Hay que capitalizar. Entonces lo que hay que hacer es, hay que organizarse, hay que identificar los valores, hay que establecer la estrategia para convertir la ventaja comparativa en competitiva, hay que colaborar internamente, pero hay que colaborar externa, hay que hacer redes colaborativas. O sea, hay muchas cosas que hacer, pero hay que definir la estrategia al conectarla con la visión. Y creer que la visión, sí se mueve uno a la visión. Y la visión es cualitativa y tiene que ver con lo que uno desea, no es cuantitativa. Por eso no sé, es que los medios me van a mover. No te van a mover, porque el que persigue eres tú y el que define eres tú. Gracias, yo aprovecho para invitarles de nueva cuenta a que nos escriban. Bueno, hemos recibido una serie de preguntas, todas ellas muy interesantes, pero sin duda ustedes también tienen algo que compartir, que decirnos, que contarnos cómo les ha ido allá en sus distintas regiones, en sus distintos contextos, incluso aquí en la zona metropolitana. Escríbanos, formaciondirectivos@ipn.mx o comuníquense con nosotros a la extensión 51604 para conocer cuáles son sus perspectivas, sus comentarios. Hay otra pregunta ahora de la Escuela Superior de Turismo que de alguna forma creo ya nos has ofrecido la respuesta, pero me parece importante abundar en ello. ¿Cómo identificar los valores agregados? Turismo, qué bárbaro. El campo del futuro. No. ¿Sí? No, ¿Sí? O sea, les digo porque si en algo uno tiene ventajas como país, es en eso. O sea, yo creo que es cuestión nada más de darnos cuenta en los valores culturales, en los recursos naturales, o sea, en todo lo que hay alrededor. Entonces, a mí me parece que uno de los grandes elementos que están detrás de esa identificación de los valores tiene que ver con la percepción que uno tiene sobre lo que debe hacer en el contexto de la sociedad, en el contexto de la economía, en el contexto de la cultura y en el contexto de la institución. Yo creo que una vez que uno define y dice, no, es que esta es mi responsabilidad, desde ahí entonces pues empiezas a descubrir los valores. Y empiezas a decir, oye, ¿sabes qué? Entonces a mí me toca esto. Y como a mí me toca esto, empiezo a colaborar. Y entonces solo no va a ganar la batalla. Entonces empiezo a compartir y a ver quiénes se interesan junto conmigo a llevar a cabo la acción. Va a haber muchos que te van a decir no, va a haber pocos que te van a decir sí, pero esos pocos que te van a decir sí, va a ser la fuerza que te va a permitir moverte en torno a definir los valores y posteriormente la estrategia para llevarlos a cabo. Gracias, por cierto no dije el nombre de quien enviaba la pregunta, es la maestra María Eugenia Lidvina Pichardo Aguilar de Turismo. Muchísimas gracias. Hay algunas otras cuestiones en las que quisiera pedirte abundar, Gonzalo. Tú hablabas de la relevancia de que los proyectos sean transversales, y aunque no es el tema de esta sesión, me parece muy importante porque muchos de esos proyectos, una vez que se identifican desde nuestros valores, desde nuestras ventajas competitivas, ¿qué hay? ¿Cómo hacer que tú y yo de unidad a unidad y la unidad que representa norma, etcétera, podamos trabajar en un ejercicio de transversalidad? Excelente pregunta, y voy a hacer un comentario con respecto a cómo debemos de empezar a pensar sobre los nuevos espacios que debemos de crear para que se generen las nuevas soluciones. No podemos seguir trabajando de la misma manera y esperar resultados distintos. No lo podemos hacer. Es un reto para la institución, o sea, el reto mayor, y discúlpame Alejandra, es para la institución, porque viene la presión de tener que crear esos espacios que no existen para facilitar los procesos y exigir los productos, ¿sí?, que son derivados del mismo compromiso de la gente que ha definido sus metas. Ahí viene una lámina que gracias Yoli por plantearla, en donde vienen las características generales de lo que es la economía industrial y la economía del conocimiento y cómo los espacios son distintos. Voy a poner el espacio de las ciudades. Si ustedes, yo quisiera que consultaran yo creo que en internet debe de estar, pero en Shanghái hay un museo de planeación urbana. Tiene en Shanghái
al 2020. ¿Sí? En 200 metros. Tú puedes caminar por lo que vas a alcanzar. Y entonces empiezan a decir cómo se está transformando Chan. Y cómo ellos están, como tienen por ley quedarse en 20 millones, no pueden crecer más allá de 20 millones, por ley. Crean ciudades medias. Y luego ayudan a crear ciudades pequeñas. Ellos son motor de transformación. Son motor de transformación. Pero esos espacios están creados en función de los nuevos requerimientos y los nuevos espacios. ¿A dónde tiende a trabajar la gente? Desde sus casas. Porque la tecnología es un habilitador. Y periódicamente vas, te reúnes, consensas, acuerdas, es indispensable. Es indispensable la interacción cara a cara. Es indispensable. Pero no es un requisito de estar permanentemente cara a cara. Sino una vez que ya definimos qué tenemos que hacer, vamos a llevar a cabo la práctica. Y una vez que llevamos a cabo la práctica, regresamos a revisar. Voy a ponerles un ejemplo. Me tocó, en una ocasión, en una de los viajes, ir a Holanda. Y en Holanda me tocó ir a una escuela, que es una escuela, vamos a decir, que se denominan ellos mismos del futuro. ¿Sí? Entonces, en esa escuela, todo está enfocado a la práctica. Y todo está definido en función de lo que esperan de los propios estudiantes. Y entonces, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo. Decían, bueno, ahora nos toca X tarea. Entonces, se veía la tarea y entonces llegaban y sacaban numeritos para ver qué tarea les tocaba. Ahí no estaba el profesor. ¿Saben cuál era la evaluación? La evaluación se producía porque lo importante era la evaluación. O sea, la tarea, pues ya mandaban. Entonces había una cámara de GC, en donde un alumno evaluaba a otro alumno. Pero detrás de la cámara estaba el profesor, que evaluaba al alumno en función de cómo evaluaba al otro alumno. Ay, chicos, es raro. Pero son cambios, son procesos, y tenían, o sea, las disposiciones eran tremendas, pero bueno, estoy nada más mencionando algo. Hay muchas cosas que podía mencionar, pero nada más algo de lo que pudiera llamar la atención, de los nuevos espacios, de las nuevas maneras, de las nuevas fórmulas que se están gestando. Y ahí es donde nosotros debemos entender que somos partícipes de la planeación y diseño de los espacios, pero lo más importante para la institución son los resultados. O sea, la institución, esos resultados por los cuales les va a pedir cuenta la sociedad, les va a pedir cuentas quien les asigne recursos, no deben de sacrificarse. Lo que va a pasar es que van a crear los nuevos espacios respondiendo a las nuevas tecnologías, respondiendo a las nuevas posibilidades de la gente en términos de consensos y de trabajo, y sobre esa base, entonces sí, hacer el planteamiento de la estrategia. Que se liga, me parece a mí que con esto que dices, este último, se vincula a la pregunta que nos lanzaban desde el ESCOM respecto de la planificación en este marco de la sociedad del conocimiento que ya nos decías. Norma, no sé si quieras abundar, comentar al respecto, ya estamos a unos minutos del cierre. Pues bueno, sobre todo en esta parte de cómo trabajar coordinadamente en proyectos transversales, ¿no? Que finalmente lo que platicábamos al principio tenía que ver con que el proyecto es el que articula como las personas y las acciones alrededor de él, y en estos procesos transversales, pues el convocar a otras áreas involucradas como con el mismo objetivo es una labor muy importante y muy titánica. Cuando se logra tener a las personas alrededor de un objetivo común y trabajar en un proyecto, pues a veces pasan muchas cosas, pasan muchos dolores de cabeza, hay muchos espacios sentimentales, pero creo que los resultados al final son de mucho mayor impacto y de mejores condiciones de toda índole, ¿no? Económicas, operativas, de toda índole, ¿no? Entonces, pues sí, invitar a reflexionar en qué podemos hacer que se optimicen nuestros resultados, que se optimicen nuestros recursos en función de convocar a mayores participantes alrededor de un objetivo común, ¿no? En ese sentido. Gracias, Norma. Hay una pregunta que la verdad que me ha estado rondando, Gonzalo. Cuando uno escucha la experiencia tuya como titular de una institución de educación tecnológica
y dices, bueno, pues creamos esta empresa, creamos estos grupos, atendemos necesidades sociales. Pareciera que basta planificarlo para que cristalice y entonces tienes un grupo de gente ya habilitada y la colocas ahí, todo marcha maravillosamente. ¿Qué papel juega la formación y el desarrollo profesional de los agentes de esas iniciativas? Bien, voy a hacer nada más una acotación. En este caso, nosotros somos Instituto Tecnológico de Sonora, pero somos una universidad pública, autónoma, descentralizada. Entonces tenemos ciertas facultades que fueron conferidas por el Congreso. Lo que pasa es que ahí en esa región es medio rara y muy caprichosona, entonces cuando quisieron cambiar el nombre dijeron, no, nosotros nos denominamos Instituto Tecnológico de Sonora y nos vamos a seguir llamando Instituto Tecnológico de Sonora. Entonces, pero eso tiene que ver ya con la decisión que toma la comunidad externa e interna sobre cuál va a ser el perfil de la institución. Entonces, en esa perspectiva, pues tenemos cierta capacidad para llevar a cabo este tipo de acciones y que no se vea, que tiene algo especial, no. Ese es parte de lo que te confiere la ley y que te permite llevar a cabo. Ese es un lado. Segundo, la cuestión de la formación. Me parece que eso es algo indispensable. Esto es importante para todos, para toda la comunidad, pero especialmente importante para aquellos que toman la decisión de transformar a la comunidad. Si el Instituto Politécnico Nacional, me queda perfectamente claro que existe la convicción, porque he visto actuar a la doctora Yolosochi, como vi actuar al doctor Enrique Villa en su momento, defendiendo posiciones en términos de la responsabilidad y la capacidad de la universidad para apoyar en la transformación de la sociedad. En esa misma perspectiva, yo identifico que a la vez que hay las capacidades, sí se requiere un proceso y un proyecto de formación que acompañe la estrategia. Si no hay un proyecto que acompañe la estrategia, que acompañe los procesos que supone la tecnología, que está enmarcada en la estrategia y que genera los productos, fracasa. Es decir, está la visión y la estrategia, y detrás de la visión y la estrategia hay tres elementos. Un elemento es la tecnología, otro elemento son los procesos, y abajo está la cultura, está la gente. Porque la gente es la que hace que todo suceda. Gonzalo, te faltan por ahí unas cuantas láminas y yo no quisiera irme sin verlas, por lo que te pediría... mira, esta lámina del mapa estratégico. Bueno, qué bueno que lo pusieron porque es precisamente lo que acabo de platicar. No me acordaba que lo traía. Entonces, uno dice, bueno, incrementar las consecuencias sociales positivas. ¿Qué significa? Bueno, hay que crear y mejorar los empleos y las organizaciones, pero tú no lo vas a hacer si no llevas a cabo una acción que te permitan hacer las sinergias, crear las cadenas, crear los ecosistemas. Ahora, lo tienes que hacer a través de proyectos estratégicos. Tú me hablabas de la transversalidad, de eso se habla. Ahora, el proyecto estratégico no tiene que ver con un proyecto de la institución, tiene que ver, es un proyecto que está fuera de la institución, es un proyecto con otros. Esos son los proyectos, son transformadores, por eso son transformadores, son externos, no son internos, no son entre nosotros, son con otros. Entonces, por eso son estratégicos. Entonces, ¿pero qué hay que hacer? Hay que mejorar la tecnología y la cultura, pero hay que incrementar las oportunidades de desarrollo. Y en esa perspectiva están los procesos de innovación, mantener la excelencia y mejorar continuamente el desempeño, y todo lo que lo sustenta es el aprendizaje y el desarrollo. Precisamente lo que me preguntaste. Si no hay un aprendizaje permanente, pues ¿qué vas a opinar la siguiente junta que te veas? Pues lo mismo que fue la anterior. ¿O te vas a dedicar a criticar? Entonces, no. Sí, o sea, pero el tiempo se ocupa. Entonces, ¿cómo se ocupa el tiempo? Entonces, eso nos lleva a responder a tu pregunta. Sí, ya veo que viene muy bien, y si pasamos a la siguiente lámina. Eso tiene que ver con el desarrollo regional, y que tiene que ver con el incremento de la competitividad de las cadenas de valor. Hoy no podemos competir como empresas, tenemos que competir a través de cadenas de valor, tenemos que conectarnos con el cliente, y al cliente lo debemos hacer participar en nuestro proceso productivo, para responder inmediatamente a través de productos innovadores. ¿Sí? Y para ello tenemos que, esa competitividad tiene que ver con el ámbito sociocultural, con el ámbito gubernamental, con el ámbito económico y financiero, y con el ámbito académico, tanto de la investigación y desarrollo como de la formación.
Gonzalo, hay una pregunta que nos hace ahora el maestro Gerardo Licerio de la Escuela Superior de Enfermería y Obstetricia. Dice, ¿cómo definir los valores en la planeación cuando el Plan Nacional de Desarrollo tiene criterios un tanto diferentes a las políticas internacionales? Aquí yo quisiera hacer un planteamiento que es importante. Nosotros no pensemos que el plan de desarrollo es un plan de gobierno, es un plan del gobierno, no es un plan de la sociedad, es un plan del gobierno. Si tú lo tomas como tu plan, pues es tu plan, pero es el plan del gobierno. Si cumple o no cumple, es su responsabilidad, no lo hagas tuyo. Ahora, en el momento en que tú tomas los lineamientos y los referentes para apoyarte en ese plan, para que tu plan funcione, es otra cosa. ¿Sí? Por eso hay diferentes características de la planeación. ¿Sí me explico? O sea, está lo agregado, pero está lo regional y está lo sectorial. Entonces nosotros tenemos que tener claridad en que existen esos aspectos y no pensemos que porque existe un lineamiento general, necesariamente ese lineamiento general va a obligarte. ¿Sí? Tú vas a tomar lo que verdaderamente consideras en lo que tú puedes apoyar y de alguna forma tú vas a buscar la manera de ofrecer para que te apoyen, pero es parte de una interacción. Sí, ¿querías decir algo? Ok, yo a propósito igualmente quisiera comentar respecto a la responsabilidad. Se habla mucho de responsabilidad social, pero quisiera apuntalar con esto último que tú has dicho, la responsabilidad individual, como personas, como servidores públicos, ¿verdad?, en asumir el compromiso que nos compete. Y ese compromiso también está en el conocimiento, en el saber, en el enterarnos, en el informarnos, en el leer y revisar. Y desde ahí, invitarles a ustedes, Gonzalo nos ha dejado en la carpeta de novedades una serie de materiales que tienen que ver con algunos de los aspectos que él nos ha hoy señalado. No sé si quisieras comentar los materiales muy brevemente, claro, por favor. Voy a tocar muy brevemente el primer comentario que haces y luego lo de los materiales. Muy bien, sí. Porque me parece muy relevante. El rol social que asumirá el profesor universitario en el futuro tendrá que ver con su compromiso, con el compromiso que asuma. Si asume un compromiso de proactividad y de construcción, así lo ponderará la sociedad como líder. Si no, seguirá uno más. Segundo, los materiales. No, está bien. Sí, efectivamente, estoy dejando cuatro lecturas que me parecen importantes. Una primera lectura tiene que ver con un material que escribimos en el año 2000, cuando apenas prospectábamos todo esto, en términos de el rol de la universidad para responder al compromiso con la sociedad, y entonces diseñábamos el modelo transaccional. Ese es el primer escrito que estoy dejando. El segundo escrito es un documento que se escribe en el año 2004 y que tiene que ver y se denomina a 11 años de la megaplaneación. Es decir, cuando nosotros iniciamos en el 93 con esta idea de que podíamos ser un factor de cambio para la sociedad. Y ahí se reflejan los 4 proyectos o las 4 iniciativas que en ese momento se tenían. Luego viene un escrito del 2007, donde se habla de la contribución de la Universidad al Desarrollo Regional, que ahí vienen las bases de lo que sería la reestructuración del 2009. Ahí se establecen los fundamentos para la reestructuración del 2009, pero ya recoge lo anterior. Y luego ya viene el siguiente material, que tiene que ver con el plan de desarrollo regional que hicimos con los alcaldes para fundamentar el desarrollo de la región a partir de la contribución de la universidad. Son 4 puntos. Gracias, 4 excelentes materiales que además, me atrevo a decir, son como una especie de espejo, porque mirar cómo le está yendo al vecino y qué está pasando en la casa de enfrente nos da también referentes para nuestra propia actividad y nuestra experiencia. Así que, por supuesto, muy agradecidos de que nos compartas estos materiales y tendremos que refrendar ese agradecimiento con la lectura de los mismos, la revisión y además, y desde ahora les invito, con la participación en los foros. Hay a través, como saben, del foro de dudas y comentarios, la posibilidad de seguir con esta interacción continua, por una parte trabajando con Norma de manera directa
y por otro lado, por supuesto, y bienvenido a interactuar con nosotros también en este foro de dudas y comentarios en el ambiente virtual dispuesto para ellos. No sobra señalar que la presentación en PowerPoint que hemos revisado está dispuesta, de hecho ya está subida en la plataforma, de manera que podrán verla a pie juntillas y revisar cada uno de los esquemas que también son sin duda alguna muy valiosos. Les invitamos a revisarlos. Nos han enviado a través de los foros de dudas y comentarios insistentes comentarios respecto de dónde está el video bajo demanda, cuándo lo van a subir, cómo puedo acercarme a ello. Nos informan aquí los compañeros de la Unidad Politécnica para la Educación Virtual que el video bajo demanda estará dispuesto el viernes por la tarde ya en la plataforma. Recuerden que una vez que se produce, se edita, en fin, se arregla para que pueda estar visible y de buena calidad para ustedes, de manera que estará hasta el viernes por la tarde para quienes quieran verlo de manera asíncrona. Por supuesto, les reiteramos la invitación a que participen, a que realicen las actividades vinculadas con este segundo tema y empecemos a reflexionar respecto del tema tercero, que tiene que ver con este asunto de la transversalidad. A manera de conclusión, muy breve, ¿puedo todavía, producción? Una conclusión muy breve, te pediría en principio a ti, Norma, y enseguida para terminar con Gonzalo. Sí, bueno, para mí una conclusión muy importante es revisar nuestro contexto, sobre todo en esta sesión, revisar nuestro contexto, que tenemos muchos elementos para identificar cuáles son estos aspectos importantes en la planeación. Número 2, pues el asunto de trabajar en equipo, trabajar con nuestro grupo de trabajo, en la medida en que las personas se apropian de este proceso, lo hacen suyo, se sienten más comprometidas y son más asertivas a la hora de tomar decisiones. Y número 3, bueno, me parece muy importante que nuestros instrumentos normativos de índole nacional e internacional no nos limiten en la solución de las necesidades de carácter regional o local. Son orientaciones, pero como tal es importante tomarlas, pero hay que ser muy concretos a la hora de tomar decisiones que beneficien a nuestro entorno inmediato, y eso va a ir abriendo la solución de problemas más amplios, ¿no? Y bueno, sería en este sentido mi conclusión, ¿no? Gracias, Norma, nos vemos en la virtualidad. Gonzalo, por favor. Bueno, primero yo haría 3 conclusiones generales. La primera conclusión es que, bueno, pues quiero felicitarlos. El primer gran paso es atreverse, es decir, atreverse, simplemente no, es que no, ya el agua, ya están en el agua, o sea, ya están en el agua, entonces ahora hay que nadar, entonces yo quiero felicitarlos por atreverse, por llevar a cabo este tipo de actividad, y me parece que eso es muy importante para que ustedes se sientan bien y se sientan seguros. Mi segundo comentario es felicitarlos, o sea, felicitarlos también por esta manera de llevar a cabo los procesos. Créanme que esto es el futuro, créanme que esto es el futuro, porque nosotros tenemos que llegar a toda la población, nosotros no podemos seguir, imagínense a cuántos llegamos a muy poquita gente, entonces debemos de avanzar en ese sentido, y creo que esta es una manera de hacerlo. Y tercero, yo quisiera comentarles que crean ustedes de que sí pueden ser una diferencia para la sociedad a través de un buen desempeño en sus programas. Háganlo. Gracias, Gonzalo. Gracias, Norma, por estar con nosotros. Y vas a decir algo, te di las intenciones, ya tenemos el tiempo encima, estamos en la cámara de este lado. Sí, solo, bueno, recordar que nuestra sesión siguiente es el tema de proyectos estratégicos transversales, PET, los esperamos también el próximo miércoles en las 9 de la mañana por aquí, y que entren a la página para pues revisar todo el tema y entregarnos sus respectivas tareas. Habló la maestra. Muchísimas gracias por estar con nosotros, ya lo dijo Norma, nos vemos en la próxima y en la plataforma. Hasta entonces, gracias, Gonzalo. Gracias.